Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche, por este tema que vamos a tocar. Que tu palabra llene nuestros corazones, que tu palabra llene nuestra mente, que aprendamos y que seamos de edificación para los que nos rodean. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Empiezo. Voy a compartir pantalla. Y vamos a repasar. Un momentito, un momentito, un momentito. Un momentito. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Y ahora sí. Vamos a compartir pantalla. Acá está. Listo. Checamos aquí. Y nos vamos a acá. Ahí está. ¿Lo ven todos? Sí. Bueno, el curso de Doctrinas Fundamentales. Para repasar, hemos estudiado los nombres de Dios. El capítulo 6 ha sido un capítulo bastante largo. Hemos usado 6 partes para estudiar los nombres principales y los nombres compuestos de Dios, Padre. Luego empezamos en enero, el 4 de enero, empezamos estudiando los nombres de Dios Hijo y estudiamos Jesús como Salvador. ¿Recuerdan? Jesús Salvador, Yeshua, Joshua, Josué, Oseas, que nos salva de la esclavitud del pecado y de la condenación por el pecado, ¿no? Eso estudiamos en enero, ¿recuerdan? Luego la siguiente semana hemos estudiado 2 nombres de Dios más, Emmanuel, Dios con nosotros, y Cristo, el Mesías. ¿Mm? Y la semana pasada hemos estudiado los últimos 3 nombres del Dios Hijo. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Nazareno. ¿Ya? El día de hoy dejamos los nombres para empezar con los títulos del Dios Hijo. Los títulos del Dios Hijo. Vamos a estudiar el día de hoy 2, primogénito y Cordero de Dios. Estos ya no son nombres, sino son títulos de Dios Hijo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar el estudio de hoy. Recuerden poner sus micrófonos en mute y empezamos estudiando el primogénito. Vamos a empezar con Romanos, capítulo 8, versículo 29. Empezamos con Silvia, por favor. Romanos 8, 29.
porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí aparece el título primogénito, ¿no? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, está hablando del Hijo, entre muchos hermanos. Y en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16, Shari, por favor, si lo puedes leer. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Ok. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje donde se utiliza el título primogénito de toda creación, de toda la creación, ha sido utilizado por los testigos de Jehová para decir que Cristo no puede ser Dios, porque si es el primogénito de toda la creación, entonces significaría que Cristo fue el primer creado. Entonces, si es creado, ya no podría ser Dios, obviamente, ¿no es cierto? Pero aquí ellos cometen un error grave. La palabra primogénito en el griego es prototokos. Prototokos. P-R-O-T-O-T-O-K-O-S. Prototokos. Y significa el primero en rango, el de mayor autoridad, el que está sobre todo lo demás. Entonces, los testigos de Jehová dicen, no, aquí dice que es primer creado. No está diciendo eso. Está diciendo que Él es el primero en rango. Ahora, cuando leemos el pasaje de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 18, con esto en mente, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero en rango, el de mayor autoridad, el que está sobre toda la creación. Y cambia completamente el sentido, porque ahora sí sabemos que estamos hablando de Dios. Y por eso el versículo siguiente nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y estamos hablando del primogénito, estamos hablando de el Hijo de Dios, que es la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto solamente puede aplicarse a Dios. Entonces, el término primogénito que se aplica a Jesucristo significa que Él es el primero en rango, que es el de mayor autoridad, el que está sobre todo lo demás. En el mismo pasaje de Colosenses, versículos 17 y 19, vuelve a aparecer el término prototokos, pero en otro contexto. Ale, por favor, léelo. Colosenses 1, del 17 al 19. Ya. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo. Exacto, y en la versión Reina Valera nos dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, y ahí aparece el término, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Pero aquí en la Reina Valera aparece el término primogénito, pero me gusta cómo aparece en la Biblia de Ale. ¿Puedes leerlo otra vez, Ale? ¿Qué versículo, tío? El 18. El 18, ya. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Supremo sobre los que se levantan de los muertos. Está hablando de la resurrección, ¿no? Supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Entonces, en esta versión se traduce no primogénito, sino supremo, primero en rango. Y esto solamente puede aplicarse a Dios. Miren la lista de cosas. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, noten esa frase, que solo se puede aplicar a Dios. Jesucristo es el principio y es el primero en rango, el primogénito de entre los muertos. Entonces, cuando estamos hablando de Jesucristo, a quien se le da el título de primogénito, estamos diciendo que Él tiene la supremacía, que Él es supremo, que es el primero en rango, por encima de toda la creación. ¿Mm? Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 6. Chiqui, por favor, léelo. Perdón, ¿qué cosa? ¿Cuál? Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 6. Hebreos 1, del 5 al 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Muy bien, este pasaje de Hebreos, que nuevamente le atribuye a Jesucristo el título de primogénito, primero en rango, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Mismo Dios Padre pide que adoren al Dios Hijo. El Dios Padre pidiendo que adoren al Dios Hijo y le dice que Él es el primogénito en el mundo. Y para terminar con este título de primogénito, vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 5. Vamos a pedir a Carlos, por favor, que lo leas. Ok. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en este pasaje se menciona a Jesucristo nuevamente como el primogénito, pero de los muertos. ¿Ah? Estamos hablando de que Jesucristo fue el primer resucitado. Por eso dice que Jesucristo es las primicias de la resurrección que nos espera a todos. Algún día debemos tener el estudio que lo di en la iglesia una vez sobre la resurrección de los muertos y lo que ello implica para nosotros. Como todos nosotros vamos a resucitar para vida, hay resurrección para vida y resurrección para muerte. Y Jesucristo es la muestra, la prueba de la resurrección, porque Él es el primero que resucitó, es las primicias de la resurrección, y en Apocalipsis le llaman el primogénito de los muertos. Entonces, cada vez que utilizamos el término primogénito aplicado a Jesús, estamos diciendo que Él es el mayor en rango en toda la creación. Que Él es el mayor en rango en toda la creación. Un título precioso. Vamos a estudiar el segundo título que tiene Jesucristo. Cordero. Cordero de Dios. Cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a leer algunos textos. Empezamos por Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 14. Nena, por favor, léelo. Ok. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Este pasaje es impresionante porque cuando estudiamos Apocalipsis, estudiamos que el capítulo 4 nos muestra, Juan el apóstol nos muestra el cielo, nos describe al cielo. En cierta manera, importante estudiar el capítulo 4 de Apocalipsis para no dejarnos engañar con toda esa gente que dice que Dios se lo ha llevado al cielo, que han estado en el infierno, que han conocido el cielo y escriben libros y hacen películas para llenarse de dinero basado en una fantasía. Para no ser engañados, capítulo 4 de Apocalipsis nos habla del trono de Dios, el cielo se describe. Y el capítulo 5 es impresionante porque empieza diciendo que hay el libro que está sellado con 7 sellos y que no se encontró a nadie digno de abrir el libro, digno de romper los sellos y abrir el libro. Y entonces aparece el león de Judá, que es Jesucristo, al cual se le llama el Cordero de Dios. Y ahí es cuando dicen,
y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado, Jesucristo, el Cordero que fue inmolado, es digno de tomar todo: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. O sea, Jesucristo tiene la autoridad y es digno para tomar todo lo creado en la tierra y en el cielo, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y luego dice, y oí decir al que está sentado en el trono, Dios Padre, al que está sentado en el trono, dice, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Si está en el internet, los estudios de Apocalipsis, si buscan el capítulo 4, ahí hablamos de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Y aquí en este pasaje dice que se postran sobre sus rostros y adoran al que vive por los siglos. El nombre de Jesucristo, el Cordero inmolado. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Miguel, por favor. Primera de Corintios 5, 7. Que abra su micrófono. Quizás está en el trabajo y no puede hablar ahorita. Ya. Lucy. Ya, 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿de dónde viene el título de Cordero? Cordero inmolado, Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua. ¿De dónde viene? Obviamente nos está refiriendo a la Pascua judía. Vámonos al libro de los Hechos, al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 3. Mónica, por favor, léelo. Éxodo capítulo 12. 12, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. 3, ¿no? Hasta el 3. Ok. Ahora del 5 al 7. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Muy bien, y ahora del 12 al 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Hasta el 12? Hasta el Solo el 14. 12. Ahí. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Perfecto. Para la mayoría de ustedes este es un tema que ya lo hemos tocado antes. Para la gente de la iglesia es un tema muy conocido porque lo he repetido varias veces. Para los que no lo han escuchado, cuando el pueblo hebreo estaba esclavizado por el pueblo egipcio, Dios responde al clamor de su pueblo. El pueblo clama porque estaban sufriendo bajo esa esclavitud en Egipto. Y Dios levanta a un líder llamado Moisés que lo va a liberar al pueblo, que Dios va a liberar al pueblo a través de la mano de Moisés. El corazón duro del faraón no quiere dejar ir a esa mano gratuita. El pueblo hebreo era mano barata, mano gratuita, porque estaban siendo esclavizados, ¿sí? Y se calcula que eran aproximadamente 2 millones de hebreos que servían como esclavos en Egipto. Entonces, cuando el faraón se ve confrontado con Moisés, y Moisés le dice: deja ir a mi pueblo, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adoren, ¿no? Entonces el faraón ahora dice: ¿cómo voy a perder 2 millones de mano barata, ¿no? ¿Cómo voy a perder 2 millones de mano gratuita? Está loco, o sea, ¿quién va a hacer ese trabajo, no? Y entonces se opone, y es ahí cuando Dios empieza a derramar las 10 plagas de Egipto. Cada una de ellas, en un principio, fueron imitadas, reproducidas por los magos egipcios, pero luego llega un momento en que ya no las pueden imitar. Y cada plaga es peor que la anterior, hasta llegar a la última plaga, que es la plaga de los primogénitos. Y cuando Dios habla, dice que va a derramar una plaga donde van a morir los primogénitos de todo el mundo, incluyendo el faraón, los familiares del faraón, de toda la gente va a morir el primogénito, incluyendo el primogénito de todos los animales. O sea, va a ser una plaga tremenda. Pero Dios protege a su pueblo y le dice a su pueblo: ustedes van a celebrar una fiesta que se llama la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua consta en que van a sacrificar un cordero limpio, un cordero puro, un cordero sin mancha.
Van a sacrificar ese cordero y con la sangre derramada del cordero van a cubrir los dinteles de la puerta de la casa. Cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre del cordero, seguirá de largo y no tocará a los primogénitos de esa casa. Y esto es interesante porque la sangre derramada de un cordero cubriría a la familia de la mano del ángel de la muerte. Y el juicio de Dios estaba por caer sobre todo Egipto. El juicio caía por la maldad del pueblo, por los dioses paganos que tenían. El juicio de Dios estaba cayendo sobre Egipto. Pero la sangre de un cordero iba a cubrir a esa familia y los iba a proteger de la ira y del juicio de Dios. Y eso es lo que es Jesucristo. Esto fue una introducción, un avance de Dios diciéndole a su pueblo lo que iba a pasar con el Mesías. Lo que estaba diciéndole Dios es, va a venir un cordero que va a ser sacrificado y su sangre te cubre y te protege del ángel de la muerte, de la condenación. Por eso, Jesucristo, cuando viene, le llaman el Cordero. Vamos a leer Isaías 53, versículos 3 al 7. Isaías 53, versículos 3 al 7. Nicole, ¿hay alguien aquí? Nicole, ¿puede leerlo? Amén. 53. Del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este pasaje de Isaías que describe a perfección la vida de Jesucristo y cómo fue sacrificado. Isaías le llama al Mesías Cordero. Como Cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista? Fanny Satruch, por favor, léelo. Juan 1:29. Sí, un momentito. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y versículos 35 y 36. Momento. 35, 36. Correcto. A ver. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Isaías lo llama el Cordero que enmudeció y que fue llevado al matadero. Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Apocalipsis nos dice que Jesús es el Cordero que puede abrir los sellos del libro de la vida. El término viene de la época de la Pascua. Por eso es que Jesús tenía que morir en la Pascua. Por eso es que Jesús muere en la Pascua. Vamos a leer Mateo capítulo 26,
versículos 1 al 2. No sé si Tania puedes leerlo o estás manejando. No, no puedo leer, Carlitos. Ok, listo. Vamos a pedir Shari, léelo, por favor. Mateo, ¿qué, pastor? Mateo 26, versículos 1 al 2. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Correcto. Por eso Jesús tenía que morir en la época de Pascua, porque él era el cordero que Dios había preparado para ser sacrificado. Lo mismo que los judíos celebraban año tras año, la fiesta de la Pascua, sacrificando un cordero puro, untando los dinteles de la puerta con su sangre, para que esto los protegiera del ángel de la muerte. Esta práctica que los judíos celebraban todos los años, no llegaron a entender que era justamente para ilustrar lo que Cristo iba a hacer. Y Cristo entonces se convierte en el cordero que va a ser sacrificado justamente en la Pascua y cuya sangre nos cubre y nos protege de la ira de Dios por nuestros pecados. Jesucristo entonces muere, para muchos dicen que Jesucristo muere el día viernes. Yo he hecho mis propios estudios personales y yo considero que Jesucristo fue crucificado el día jueves para que se cumplieran los 3 días antes de la resurrección el día domingo. Jesucristo muere justamente entrando la Pascua el día jueves. Y hermanos, esto es importante. Quiero leerles una secuencia de eventos de lo que ocurrió en la Pascua de Resurrección. Y para que entendamos lo que estuvo pasando. Aún estaba Jesús hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Y todos los discípulos, dejándolo, huyeron. La compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, sumo sacerdote aquel año. Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Jesús pasó la noche atado, con frío, los brazos entumecidos.
Cuando se hizo de día, toda la noche Jesús estuvo atado en el piso, pasando frío. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y lo llevaron al concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándolo digno de muerte. Entonces algunos comenzaron a escupirlo, le cubrieron el rostro y comenzaron a darle puñetazos y a decirle: profetiza. También los guardias romanos le daban bofetadas. Jesús estaba con el rostro cubierto, no podía ver cuando lo golpeaban, recibía los golpes en seco, sin tener posibilidad de protegerse, menos con las manos que las tenía atadas. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Entonces Pilato, cuando oyó decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y sabiendo esto, lo mandó donde Herodes. Herodes quiso hacer de la visita de Jesús un show, le pidió milagros. Como Jesús no hizo nada, lo devolvió con sus soldados a Pilatos. Pilatos tenía un aviso de su esposa de que no debía tocar a Jesús porque ella había tenido pesadillas toda la noche. Y entonces le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra. Pilato se exclamó: no hallo ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: a este no, a Barrabás. Suelta a Barrabás. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado. Todos aquellos destinados a la muerte por crucifixión eran literalmente despellejados con los látigos para que la muerte fuera más dolorosa. Jesús ha pasado la noche en vela, atado, con frío. Sigue atado, tiene los brazos entumecidos. No le han dado agua, no se puede cubrir de ninguna manera. Lo han golpeado brutalmente, tiene el rostro
desfigurado, hinchado, lleno de hematomas, y ahora lo azotan hasta dejarlo en carne viva. Luego le pusieron una corona tejida de espinas y se la clavaron en la frente y le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían, y puestos de rodillas se burlaban haciendo reverencias, y después de haberse burlado de él, le quitaron la ropa púrpura, le pusieron sus propios vestidos ensangrentados y lo sacaron para que caminara hasta el monte Gólgota, donde lo van a crucificar. Así que entonces, ensangrentado y golpeado, físicamente exhausto, tiene que cargar esa cruz, arrastrarla en su vida hasta el monte Gólgota, o también llamado lugar de la calavera. Son las 9 de la mañana cuando lo clavan en esa cruz. Normalmente ataban las manos y los pies, pero en Cristo se ensañaron y le perforaron las manos y los pies con clavos inmundos, oxidados, asquerosos. Y luego levantan la cruz y dejan que ésta caiga sobre un hueco en el piso, de tal manera que en el momento en que la madera golpea el piso, se desgarra un poco las manos y los pies de Cristo. La posición con los brazos abiertos no le permite respirar. La pérdida de sangre es cuantiosa. Solo han pasado 2 horas desde que fue azotado. Sus heridas siguen abiertas. El solo hecho de apoyarse en la madera ya le causa un dolor insoportable. Son las 10, las 11, las 12. Tinieblas llenan la tierra. La gente está asustada. Cosas extrañas están ocurriendo. El sol se oscureció. Son las 3 de la tarde. Y Jesús proclama el grito de victoria. Tetelestai, que significa la deuda ha sido pagada. La deuda ha sido consumada, cancelada. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. A continuación la tierra ruge y tiembla. Los soldados huyen despavoridos. Un terremoto sacude la ciudad. Las rocas se parten. El velo del templo se rasga en 2. Sepulcros son abiertos y muertos resucitan y regresan a la ciudad espantando a mucha gente. El centurión romano, después de ver todo esto, proclama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Algunos amigos de Jesús, Nicodemo y José de Arimatea, quieren rescatar su cuerpo. A las 6 de la tarde del día jueves empieza la preparación de la Pascua. A partir de esa hora ya no pueden hacer nada. Entonces ellos quieren rescatar el cuerpo antes de las 6 de la tarde para poder enterrarlo, para no dejarlo a las aves de rapiña que iban a venir si lo tenían colgado en el madero. Entonces piden el cuerpo. Pilato se lo concede. Pero para esto les ordena a los soldados que se aseguren de que está muerto. Lo ven muerto, por eso no le quiebran los huesos de la pierna, que es lo que hacían con los crucificados. Les quebraban los huesos de la pierna para que el dolor y el desangramiento acelerara el proceso de muerte. Lo ven muerto.
entonces no le quiebran los huesos por la profecía bíblica que dice que no le van a quebrar. Y entonces, pero el soldado dice, bueno, por si acaso, agarra una lanza de 30 centímetros y le perfora el costado. Le perfora los pulmones, órganos vitales, probablemente el corazón, brota sangre y agua, que significa que ya la sangre estaba en proceso de coagulación post-mortem. Jesús ya estaba muerto cuando lo clavaron con esa cruz. Parece que todo está acabado. Los discípulos recogen el cuerpo y lo entierran. Lo que acabamos de escuchar fue el proceso que el Cordero de Dios tuvo que soportar para ser sacrificado, para que su sangre nos cubra del juicio de Dios. ¿Entendieron? Todo lo que Jesús hizo, soportando todo ese castigo, para que derramando su sangre en la cruz, tú puedas ir debajo de su sangre, recibas la protección del juicio de Dios que está para caer sobre cada persona que vive de espaldas a Dios en pecado. Y lo soportó por amor a nosotros. Yo cuando estudiaba este pasaje, mi corazón se ablandaba, mi corazón se retorcía, diciendo, Señor, tuviste que pasar todo eso, pudiendo haber muerto simplemente, pero el diablo se ensañó. El diablo se ensañó con el Hijo de Dios, para que muriendo en esa cruz, yo pueda cubrirme con su sangre y ser libre, cubierto del juicio y de la condenación. Y por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero perfecto, sin mancha, sacrificado, inmolado, nos dice Apocalipsis. Cordero inmolado. Y por eso Jesús tiene derecho para romper los sellos del libro de la vida. Pero no quedó ahí. Jesús muere, esto es cierto. Pero 3 días después se levanta victorioso de la muerte, mostrándole al mundo que ni la muerte lo podía detener. Que él tenía poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Me encanta un texto bíblico que Jesús le dijo a sus discípulos: nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, yo la pongo porque me da la gana, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Que me digan si hay una persona en este planeta, en la historia de la humanidad, que pudiera haber dicho palabras semejantes. ¿Mahoma? ¿Buda? ¿Algún sectario, alguna secta, algún religioso, algún filósofo? ¿Ah? ¿Algún ateo? ¿Quién puede decir como Jesús, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar? Tengo el poder sobre la vida y la muerte. Y al tercer día, Jesucristo resucitó. Cuando llega María Magdalena corriendo a la tumba, porque no les dio tiempo de enterrarlo correctamente. Solo pudieron ponerlo en esa tumba en la roca que era de José de Arimatea, que era un hombre rico. Solamente lo dejaron, lo envolvieron un poco en las sábanas, pero quieren regresar el día domingo para llenarlo de las especies que normalmente se usaban en un entierro. Y llega María Magdalena tempranito, de madrugada, el día domingo temprano, y no encuentra a nadie. Y entonces cuando sale,
encuentra un hombre, piensa que es el jardinero, piensa, y de repente Jesús, que se le está apareciendo. Impresionante, ¿no? Anda, avísale a la gente. A las otras personas que habían llegado con ella se le aparecen ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y esas fueron las palabras del domingo de resurrección. Y es interesante porque todo esto va encerrado dentro del concepto del Cordero de Dios. Entonces, cuando hablamos del título que le aplican a Jesús, Cordero de la Pascua, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, lo que nos estaba diciendo es que, recordando la fiesta de la Pascua judía, Jesús se convertía en ese Cordero cuya sangre cubre el dintel de la puerta y el ángel de la muerte tiene que pasar de largo. Y yo te pregunto, ¿la sangre de Jesucristo ya ha cubierto tu alma? ¿Estás cubierto con la sangre de Jesucristo? Terminamos con esto el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pastor, yo podría explicarlo un poco mejor, tal vez porque los que son nuevos dentro, ¿qué quiere decir exactamente estás cubierto con la sangre de Cristo? Porque podemos usarlo como algo de palabra nada más y decir, sí, estoy cubierto con la sangre de Cristo, pero no entender exactamente. Muy bien. El significado. En un momento en nuestras vidas tenemos que reconocer y entender que vivimos de espaldas a Dios. La mayoría de personas no entiende, no comprende que vivir de espaldas de Dios, alejados de Dios, es un insulto contra Dios el Creador. Y la mayoría de personas hemos vivido de espaldas de Dios, vivimos nuestras vidas completamente lejos de Dios. Quizás visitamos la iglesia de vez en cuando hay un matrimonio, pero no tenemos ningún problema con el pecado. El pecado es parte de nuestra vida. Cuando entendemos que estamos de espaldas a Dios, lejos de Dios, comprendemos que el pecado es una carga en nuestra alma y que un día tendremos que pagar por eso. Entonces, vamos, la semana que estudiamos la palabra, el nombre Salvador, dijimos que Jesús nos salvaba primero de la esclavitud al pecado y segundo de la condenación al pecado. Cuando yo me doy cuenta de esto, cuando yo reconozco esto, necesito ayuda. Y entonces escucho esto, que la sangre de Jesucristo me puede limpiar, que la sangre de Jesucristo me puede perdonar mis pecados. Entonces voy a Jesús y clamo. Voy a Jesús y clamo y digo, Señor, te necesito. Cúbreme con tu sangre. Es un pedido, es una oración, es un clamor que le hago a Dios. Padre, perdóname mis pecados, cubre mis pecados, límpiame mis pecados, libérame de esta esclavitud al pecado en la cual yo vivo. Entonces, cuando tú clamas a Dios, le suplicas a Jesucristo que te cubra, entonces en ese momento, Jesús en ese momento actúa. Tú tienes que pedirle que el Señor entre a tu corazón. Cuando Él entra en tu corazón, en tu vida, entonces su sangre empieza a obrar, limpiándote el pasado, limpiándote tus pecados, liberándote de la esclavitud del pecado y dándote una vida nueva. Eso significa estar cubierto con la sangre de Cristo. ¿Otra pregunta? Bueno, no pregunta, pero justo como mencionaste Apocalipsis, revisé el capítulo 21, versículo 27, ¿no? Que dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Exacto. Entonces, eso también contribuye a
a la pregunta, ¿no? ¿Texto cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis 21, versículo 27. Apocalipsis 21, 27. Y esto es precioso cuando uno entiende esto, ¿no? Cuando te das cuenta de que el día en que le pediste a Cristo que entrara en tu corazón, el día en que le pediste que su sangre te limpie, te perdone, te cubra, lo que hizo Él. Y por eso es que Él soporta todo el sacrificio. Y por eso es que lleva el título El Cordero de Dios. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues. Entonces, en la próxima semana continuamos con los títulos del Hijo de Dios. En la próxima semana estudiaremos por qué a Jesús le ponen como título el Verbo o Logos, la palabra, porque Jesús lleva ese título también. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta palabra, por este estudio. Esperamos que lo que hemos aprendido se quede en nuestro corazón y se grabe, nos ayude a encontrarte, a buscarte, nos ayude a honrarte, a adorarte, a bendecirte. Gracias porque sufriste todo eso por nosotros. Cordero inmolado, Cordero de Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias a los que nos acompañaron hoy también, a los que Gracias. aceptaron mi invitación. Gracias. Chao, gracias. Adiós. Que tengan un lindo día. Chao. Bye bye. Bendiciones. Chao, gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.